ocular de alguna de las revistas Q1 que sea relevante como para el uso del día a día clínicamente. Y se presenta un artículo de una manera muy concisa, sobre todo muy práctica. Aquí no se ahonda tanto en el diseño del estudio, sino en la practicidad del mismo. Entonces es como una manera de introducción para que el que quiera leer un poco más, pues pueda después descargar el artículo. Digamos que es una sinopsis o una reseña del artículo y esa es la finalidad. Luego pasamos a la clase, la cual siempre doy yo. El día de hoy nos toca tumores orbitarios en niños y siempre es cada 2 semanas, ¿no? Hasta me parece que terminamos esta sesión de clases en julio, pero es algo que vuelve a iniciar y obviamente todos los residentes están invitados. Este es un foro abierto, eso es algo de un tono un poco más relajado, entonces si tienen dudas, no duden en hacérmelas llegar y pues estamos aquí a la orden, ¿de acuerdo? Entonces, Luis, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, David. ¿Alcanzan a ver mi pantalla? ¿Aló? ¿Sí se ve mi pantalla? Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Bueno, entonces, como comentó el doctor, mi nombre es Luis Alberto Rodríguez, soy residente de tercer año y el día de hoy les voy a presentar el artículo The Treatment of Recurrent Conjunctival and Corneal Neoplasia with Interferon Alpha 2B and Retinoic Acid. More than 9 years follow-up on tumor control. El artículo fue escrito por estos autores, fue publicado en la revista de The Ocular Sciences, que es una de las revistas de más alto impacto en la oftalmología. Es un artículo retrospectivo, observacional, se publicó hace 2 meses y las afiliaciones de los autores es del Departamento de Oftalmología del Hospital Príncipe de Gales en Australia. Bueno, el artículo tiene como objetivo evaluar el seguimiento a largo plazo en los pacientes con neoplasia intraepitelial conjuntival y corneal recurrente que fueron tratados con interferón alfa 2B y ácido retinoico. Nada más de manera muy breve, la neoplasia intraepitelial conjuntival y corneal es una displasia con bajo grado de malignidad y de metástasis que pertenece al espectro de los OSSN. Existen diferentes terapias, usualmente la cirugía había sido el tratamiento de elección. Sin embargo, se ha visto un 25% de recurrencia posterior a la cirugía. Ese porcentaje también se ha visto tratado de reducir con el uso de crioterapia. Asimismo, también se han usado coadyuvantes como la mitomicina C y el 5-fluoracilo. Sin embargo, se ha visto que la mitomicina tiene propiedades muy dañinas para la superficie ocular e incluso puede realizar cambios cicatriciales. Entonces, en este estudio, realizado en un solo centro, lo que hicieron fue incluir pacientes con diagnóstico por biopsia o citología de impresión de NIC, previamente tratados con cirugía y además de algún tratamiento coadyuvante, por ejemplo, mitomicina. ¿Quiénes fueron excluidos? Pacientes con otro diagnóstico o que no tuvieran cirugías previas. Es decir, todos estos pacientes tenían un NIC recurrente. Muy bien. ¿Cómo fueron seguidos los pacientes durante el tratamiento? Fue una visita mensual hasta que tuvieron la resolución clínica. Posteriormente de la resolución se vieron al mes, luego a los 6 meses y luego a los 12 meses. Y así ha continuado el seguimiento desde el año 94.
¿Cuántos pacientes tuvieron en este estudio? 82 pacientes. Fueron 82 ojos, 60 hombres, 22 mujeres con una edad media de 77 años. Se vio resolución del tumor en 79 ojos. El promedio del tiempo del que se necesitó de tratamiento para la resolución del tumor fue 2.8 meses. Sin embargo, el promedio de duración del tratamiento fue casi un año. Y el promedio del seguimiento sin tumor fueron 9 años. La diferencia más significativa del tamaño del tumor la encontraron en el primer mes. Sin embargo, durante todo el primer año todavía se siguió observando disminución del tamaño tumoral, solo que en el primer mes se observaba una reducción de menos 0.63 milímetros cuadrados y posteriormente era alrededor de menos 1 entre 1 a 6 meses y de 6 a 12 meses. El tratamiento con interferón alfa 2B es un antiviral que tiene propiedades de disminuir la proliferación de estas células displásicas. ¿Y por qué usar el ácido transretinoico? Porque este también tiene capacidades antiproliferativas, además tiene efectos de deleción clonal y además afecta la replicación. Y los autores también comentan que tienen una capacidad sinergista con el interferón alfa 2B. Como vemos en este estudio, de 82 pacientes, en 79 pacientes hubo resolución a 10 años. Entonces, nada más hubo recurrencia del 3% versus el 25% de la cirugía o un 25% del uso de 4 meses de solo interferón alfa 2B. Entonces, ¿qué nos comentan los autores? Que esta combinación fue efectiva para tratar el NIC, tuvo pocos efectos secundarios, en 6 pacientes se observó conjuntivitis papilar, que de por sí ya está descrita con el uso solo del interferón alfa 2B, pero ya sabemos que la mitomicina y el 5-fluoracilo son mucho más agresivos sobre la superficie ocular y que puede ser un tratamiento costo efectivo versus una cirugía. Eso es, en resumidas cuentas, lo que dice el artículo. Y aquí nada más tenemos una imagen de un paciente de 70 años, en ojo izquierdo, donde trae un NIC grado 2 que posterior al tratamiento vemos cómo mejoró la superficie ocular. Eso sería todo lo que les traigo. David, otra vez te escuchas muy lejos. Una disculpa. Ah, creo que se salió. Luis, a tu ¿No te escuchas bien, David? práctica. Perdón. ¿También algo tu práctica diaria en este artículo? Pues estaría interesante agregar lo del ácido transretinoico. Yo nada más había escuchado lo del interferón alfa y ver si se obtienen resultados similares a los que obtuvieron en Australia. Pero es algo como experimental, ¿no? Y luego, teniendo a la mano la interferón alfa 2 beta, definitivamente no es la primera opción, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la clase. Estoy teniendo un poquito de problemas de conexión. Espero que me puedan escuchar bien. Déjenme minimizo esto. Sí lo ven bien, ¿verdad? ¿Escuchan?
Sí. Bueno, hoy va a ser la clase de tumores orbitarios en niños. Tenemos en la sesión de invitados especiales a los residentes de oftalmología del hospital del siglo XXI, me parece. Y, pues esta fue una clase que vamos a tomar en conjunto junto con los residentes del TEC. Con fines de esta plática no tengo intereses comerciales. Vamos a empezar diciendo que respecto a todos los tumores orbitales, lo importante es que entre más joven sea un paciente, más probabilidad sea de que el tumor sea benigno, ¿de acuerdo? La benignidad va a ser 80% y versus diagnósticos benignos, malignos de 20%, y esto va a ir cambiando conforme vamos aumentando en edad. De tal manera en la que después de los 60 años hace un salto hacia más del 50% de los tumores orbitarios que vamos a encontrar van a ser de etiología cancerígena o maligna. Entonces, hoy vamos a repasar nuevamente aquellos pacientes que son niños, entonces muchos de los tumores en los que nos vamos a enfocar el día de hoy son benignos, ¿de acuerdo? Estos son los tumores que vamos en niños en particular y los que se observan con más frecuencia, y los que más nos vamos a enfocar, que son los que están circulados, representan aproximadamente el 80% de todos los tumores en niños. De tal manera que esta clase les va a servir para identificar hasta 80% de los tumores en niños. Digamos que los de ahí se salen de la frecuencia. Entonces, vamos a empezar por mucho. Los más frecuentes son las lesiones quísticas. Las vamos a ver en un cuarto de los casos. Y de las lesiones quísticas, las más frecuentes es el dermoide, seguida en menor proporción de los demás. El quiste dermoide es un quiste congénito, está formado de células epiteliales y nosotros lo vamos a empezar a sospechar por su localización, número uno, porque se va a encontrar cerca de la escotadura orbitaria, ya sea superonasal o temporal, y va a tener una localización, sobre todo temporal en el colo de la ceja, pero en la cola de la ceja, pero también se va a encontrar supernasal o puede ser profunda. Va a ser una masa firme al tacto. Si la tocamos se va a sentir una masa rígida y poco móvil, entonces no vamos a poderla mover. En algunos niños va a haber el antecedente de ruptura por trauma, generalmente si se golpearon en esa región, va a haber ruptura del quiste, produciendo una reacción sumamente inflamatoria subcutánea. Incluso puede en algunas ocasiones confundirse con una celulitis preseptal u orbitaria o incluso una dacroadenitis o incluso un proceso maligno. O a veces se puede ver que haya una fístula de drenaje. Entonces, ¿cómo se va a ver en una tomografía? Se va a ver como una lesión. Aquí no sé cómo puedo. No sé si ven mi ratón. Si no puedes No, poner ¿verdad? el láser, David, en la esquina inferior izquierda, debe de estar como que para poner el puntero láser. No, como que no parece, pero bueno. Entonces, en la segunda de arriba, vamos a observar cómo está una lesión medial de aspecto como similar al vítreo, ¿no? Entonces es un aspecto quístico. Vamos a empezar por la primera del lado izquierdo, vamos a ver que está temporal y se ve como una lesión con una pared y un contenido más hipotenso y cuando vamos por ejemplo, en la de hasta arriba de la derecha, podemos ver igual que tiene una pared delgada, que se encuentra, que desplaza el nervio óptico, el globo ocular,
y podemos ver como un centro muy similar al vítreo, ¿no? Entonces, cuando hacemos la patología, incluso en ocasiones podemos ver que puede erosionar el hueso, pero esto acuérdense que no es que la erosión es que creció así desde la parte, desde el momento en el que se creó, que esto es congénito, y puede generar como un adelgazamiento central, y eso se le llama en dumbbell o en mancuerna. Entonces, esto es una variante del quiste dermoide y es importante resecarlo junto con la cápsula para no producir una reacción inflamatoria postquirúrgica. Eso respecto al quiste dermoide. No sé si tengan dudas, creo que es mejor que sea pues sobre la marcha y con las imágenes, pero qué coraje que no se pueda. Yo aquí tengo una duda, David. Soy Baldo. Oye, ¿Qué onda, Valdo? ¿cómo estás? Oye, en estos pacientes, ¿cuándo decides si pedir o no pedir un TAC o un estudio de imagen? ¿O los pides en todos? O... Claro, es buena pregunta. La verdad es que los orbitólogos por mucho prefieren la TAC, ¿no? El full disclaimer es que yo soy oncólogo ocular, no soy orbitólogo, entonces nosotros nos solemos pedir más resonancia, sobre todo por la parte en la que no nos gusta irradiar niños. Pero definitivamente la función, miren, aquí está. La función, la función del, ¿cómo se llama? Del ATAC es porque es muy sencilla, no es costosa y no es costosa y nos aporta mucha información. Realmente no es tanta la radiación. Podemos pedir una tomografía, sobre todo para ver el comportamiento de las estructuras óseas. Por ejemplo, en este caso, se vería la importancia de que estoy dibujando ahorita, la importancia de una tomografía que vemos que lo que pasa es que no es que erosione el hueso acá, es que hay un canal intraóseo y es eso que les decía que es en dumbbell, ¿no? Entonces, borrar todos los datos. Esa es no sé si sea tu pregunta. Si te la haya contestado, básicamente no está mal tomarle una tomografía a un niño ante la sospecha de un tumor orbitario. Si tienes a la mano la resonancia, es posible que sea un buen estudio inicial, sobre todo si no estás muy seguro, ¿verdad? Y ya después puedes planear una cirugía sobre la tomografía. Entonces, luego vamos a las lesiones vasculares. Por mucho la más importante va a ser los hemangiomas capilares seguidos de linfangiomas. David, entonces, ¿cómo van a ser? En el chat de Marco Soto, Sí. ¿qué criterios usas para decidir operar a un paciente o los operas todos? No, yo sí los opero todos, sobre todo por el riesgo de ruptura. No es un tumor que esperemos que vaya a involucionar. Entonces, y yo creo que de una manera controlada la tendencia es a retirarlos todos, ¿no? Incluso si es pues bastante chiquito, ¿no? Es muy poca morbilidad. Lo que sí es que antes de meterse a cirugía, por ejemplo, si ven esto, siempre pidan un estudio de imagen porque no saben si lo que ven es nada más la punta del iceberg, ¿no? Entonces, sí, la tendencia es operarlos todos. Bueno, entonces, los hemangiomas capilares se ven luego de nacer. Son unas lesiones blandas, a diferencia de los que vimos anteriormente. Se encuentran profundos a la piel. Y algo bien importante es que van a preguntarle a la mamá que si cuando llora el niño aumenta de volumen, porque eso va a ser muy peculiar de esta enfermedad, de los tumores vasculares. Siempre pregunten, es una pregunta que, tumor en órbita, igual a preguntarle a la mamá que si cuando llora el niño aumenta de tamaño, ¿vale? Y la lesión por lo general tiende a aumentar en 1 o 2 años y luego va a regresar gradualmente. Y es bien importante acordarse de que hay ya saben, los que me conocen saben que me gusta asociar a síndromes sistémicos. Entonces,
Solo acordarse que cuando veamos un hemangioma capilar no es un hemangioma capilar y listo, sino que amerita una revisión por el pediatra, puesto que puede estar asociado a hemangiomas viscerales grandes que produzcan a su vez atrapamiento plaquetario y trombocitopenia, lo cual pone en riesgo de muerte al niño. Ese síndrome se llama síndrome de Kasabach-Merritt y es algo que estamos obligados a saber, ¿de acuerdo? Entonces, para los residentes del TEC, esta va a ser pregunta de examen, entonces para que pongan atención. Los hemangiomas capilares por imagen se va a ver, son muy variables y es lo que lo hace difícil, es donde nos hace pues la clínica un poquito más de sentido. Se pueden ser ovoides, sobre todo redondos, pueden ser circunscritos o irregulares, y lo que sí es que van a marcar homogéneamente con contraste. Entonces el contraste nos va a ayudar a diferenciar una lesión vascular. Y lo más importante es que hay que diferenciarlo de rhabdomyosarcoma, porque ¿qué pasa? Que pues ambos pueden dar signos muy variables en la imagen y uno es completamente benigno y uno es completamente maligno, pero ¿qué es algo que no hace el rhabdomyosarcoma? Aumentar de tamaño cuando lloran. Entonces es algo que debemos preguntar. ¿Qué pasa si nosotros entramos a biopsiar un hemangioma capilar sin saberlo? Que el niño que transquirúrgico puede sangrar mucho el paciente y ocasionando pues una pérdida de sangre importante que requiera transfusión sanguínea en el quirófano. Y si estamos en un quirófano apartado en el cual no tenemos presente esto, pues el paciente está en riesgo de fallecimiento. El tratamiento, viene más en función de qué tanto obstruye la vía visual o qué tanto compromete la visión. Si es cosméticamente aceptable y el niño no le impide ver, puedes observar, ¿de acuerdo? Aquí puedes intentar corticosteroides orales o locales. El problema de los corticosteroides inyectados es que pues, puede generar atrofia grasa, oclusión de la arteria retiniana por aumento en la presión, despigmentación de la piel, necrosis del párpado. Entonces no es tan inocuo inyectar corticosteroides, además de, Cushing. Podemos dar betabloqueadores orales o tópicos. Estos tienen una mejor respuesta. Esa es mi preferencia, usar betabloqueadores. Y si está bien circunscrito, hacer una cirugía, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos de los niños, probablemente tendríamos que vigilar muy de cerca si esto no genera tosis, ¿verdad? ¿Qué hago con los niños antes de iniciar propranolol sistémico? Les pido que visiten al pediatra o al cardiólogo pediatra, porque no hay que olvidarnos que el propranolol es arritmogénico, entonces siempre queremos ser lo menos nocivos que se pueda. Y, por ejemplo, el niño de abajo también no está afectando la vía visual. Luego podemos empezar con un tratamiento un poco más, entre comillas, noble, antes de pensar en entrar a operar, ¿de acuerdo? ¿Cuándo es que vamos a operar? Cuando sea importante y, por ejemplo, sea ambliogénico. Bueno, ¿alguna duda de esto? Vamos a pasar a... No veo las dudas, entonces ahí me interrumpo. Las lesiones inflamatorias son la segunda tipo más importante de tumores orbitarios en niños y los más comunes son los pseudotumores inflamatorios y las inflamaciones no granulomatosas. Generalmente tienen el antecedente de trauma estos niños y es un poquito, y el pseudotumor inflamatorio no lo puse porque es un diagnóstico de descarte, ¿de acuerdo? Entonces, antes, creo que muy pocas personas entran a una órbita pensando que son pseudotumores inflamatorios. Generalmente es por descarte. Vamos a ver el glioma del nervio óptico. El sinónimo es astrocitoma juvenil pilocítico y se ve en niños de menos de 10 años, sobre todo en niñas, ¿de acuerdo? Entonces piensen en niñas. Y hay una asociación muy, muy importante con neurofibromatosis tipo 1, más del 50% de los casos. A tal grado que les hice una mnemotecnia que es glioma, la I de neurofibromatosis 1, ¿de acuerdo? Entonces memorícense esta mnemotecnia porque va a haber, siempre que vean o sospechen un
glioma de nervio óptico, hay que sospechar en NF1. Hay el asociado a NF1 y hay el esporádico. El asociado a NF1 suele ser menos agresivo localmente, es más sutil y puede espontáneamente regresar. Y el esporádico tiende a ser en niños más jóvenes y los signos clínicos son más severos. Así se ve el glioma. La diferencia con los que hemos visto hasta ahorita es que es una proptosis axial, quiere decir que viene de atrás del cono y empuja el ojo hacia arriba. No es como que veamos que desplace al ojo hacia un lado, sino lo desplaza hacia adelante. Entonces, es una proptosis axial y con baja visual progresiva. En sus etapas más tempranas puede tener edema de papila, pero puede ser que no veamos esto y alcancemos a ver nada más un tumor atrófico. Y el problema es que este tumor puede irse hacia atrás, puede correr en el nervio óptico hacia el globo ocular o hacia el quiasma. Y acuérdense de que a pesar de que es un tumor benigno, si empieza a infiltrar hacia posterior, pues empezamos a tener que pensar en resecciones más amplias con los neurocirujanos y con más morbilidad. Entonces, cuando hay una asociación a NF1, hay que checar, estamos obligados a revisar al niño por completo para ver las manchas café con leche. Busquemos en el iris los nódulos de Lisch, que se ven como si fueran unos lunares naranjas, ¿de acuerdo? Apréndanse muy bien eso, que así se ven los nódulos de Lisch. A la siguiente les pongo una foto de cómo se ven los nódulos de Lisch. En la imagen, vamos a ver que depende del nervio, de la vaina del nervio óptico. Entonces, por tomografía o resonancia, se ve una lesión donde mejor vamos a verlos con gadolinio y con supresión orbitaria, porque así vamos a ver la extensión hacia el canal óptico y hacia el quiasma. No tanto porque veamos mejor el tumor, sino vamos a ver mejor su alcance. Y un signo muy característico que no se presenta en otras patologías es ese kink, o se ve como una rodilla. Si ven ahí en la imagen del lado derecho, podemos ver como hay como una genuflexión del tumor. Y ese es básicamente como es un tumor nervio óptico más engrosado y agrandado, empieza a ser demasiado chico el espacio orbitario y produce esta como rodilla. Cuando vean una rodilla es glioma de nervio óptico hasta no demostrar lo contrario. ¿De acuerdo? Y lo que les recordaba que puede extenderse hacia el foramen óptico, quiasma y pues y esa es la urgencia. Por ejemplo, si vemos en las últimas dos imágenes de abajo, podemos ver que se está ya introduciendo en el quiasma, sobre todo en la última, y esto pues ameritaría sobre todo un abordaje en caso de que sea quirúrgico con pues, neurocirugía. Obviamente hay otras opciones para tratar que ahorita vamos a ver. La patología se va a ver el nervio óptico rodeado de dura, para los que les gusta patología, y se ven las fibras de rostal, que son eosinofílicas y cilíndricas. ¿De acuerdo? El tratamiento es complejo y controversial, ¿de acuerdo? Porque es un tumor benigno, pero que tiene un comportamiento agresivo similar a un tumor maligno. Si el ojo ve, se puede, realmente no observamos, ¿verdad? Generalmente usamos quimioterapia si vemos que hay crecimiento. Si hay un crecimiento, una proptosis, nosotros usamos quimioterapia, pero si el ojo está completamente ciego o hay una proptosis inaceptable, entonces vamos a tratar de remover lo más completo que se pueda por una orbitotomía lateral. Es probablemente de las cosas más difíciles que se puedan hacer. Y bueno, como les dije, si se acerca el quiasma, entonces se tiene que hacer forzosamente probablemente una quimiorreducción seguida de un abordaje neuroquirúrgico junto con un neurocirujano. Entonces, ¿por qué es importante? Lo más importante de evaluar es que no se vaya hacia atrás, porque es cuando se vuelve fatal, ¿de acuerdo? Entonces hay que considerar quimioterapia y radioterapia y después cirugía en estos casos, ¿de acuerdo? Entonces,
Eso es el peligro de este glioma. Entonces piensen en mortalidad. Si está en el nervio óptico, es bien bajita la mortalidad, pero si se va hacia el quiasma, aumenta hasta más del 50% la mortalidad, ¿vale? ¿Con qué hacemos los diagnósticos diferenciales de glioma del nervio óptico? Pues con neurosarcoidosis, que es más raro de ver en nuestros pacientes, pero también sobre todo en adultos. Si ven un glioma en adultos, no es que sea un glioma, hay que sospechar en un astrocitoma de nervio óptico que se ve más en adultos, aunque sigue siendo raro. Y este no está asociado a neurofibromatosis tipo 1. Hay una igual baja visual progresiva, puede haber dolor, que a diferencia del pasado no lo hay. Y aquí sí requiere una incisión quirúrgica bastante grande, seguida de quimioterapia y radioterapia. Tiene pésimo pronóstico y generalmente la sobrevida es de 1 año. Si ven estas imágenes, ¿qué pensaríamos que son? Si vemos aquí pueden abrir su micrófono. El de arriba, ¿qué puede ser? Parece algo que ya hemos visto, ¿no? ¿Un hemangioma capilar, David? Parece un hemangioma capilar. Luego el niño de abajo, de la izquierda, parece medio que una proptosis medio axial, o puede ser que tenga, o sea, esa ptosis del ojo izquierdo puede ser tal vez un hemangioma, o puede ser inflamación, ¿verdad? El ojo derecho y abajo a la derecha puede ser igual, un hemangioma capilar. Yo creo que es de lo más importante diagnóstico diferencial. ¿Me creerían cuando les digo que los 3 casos fueron rhabdomiosarcoma? Entonces, esa es la importancia de hacer estudios. Yo creo que cuando se pide resonancia ICT, y respondiendo nuevamente a la pregunta que me hicieron previamente, es muy importante descartar que no se trate de un rhabdo versus, yo creo que es lo más importante, niños, descartar que no se trate de algo vascular versus un rhabdo, ¿de acuerdo? En estos casos, estos 3 niños fueron rhabdomiosarcoma y es el cáncer maligno más frecuente en niños, aunque suele ser relativamente raro, 4%. Generalmente está en las primeras 2 décadas de la vida. En la edad media son 8 años. Son niños un poquito más grandes que los niños de hemangioma capilar. Y a diferencia de glioma, aquí es más en niños. Y si tienen el antecedente de haber sido radiados con retinoblastoma y son adultos, piensen en rhabdomiosarcoma o cualquier sarcoma, ¿de acuerdo? Entonces, antecedente de radiación en retinoblastoma es igual a sarcomas, ¿vale? Y la patología, sobre todo, puede ser en niños embrional, aunque se puede alveolar, y en adultos es pleomórfico. Los signos del rhabdo son que va a ser más nasal. Es una lesión más nasal y superior. Y desplaza, hace un desplazamiento del globo ocular más paraaxial, no es tanto axial. Va a haber proptosis, desplazamiento del globo ocular, blefaroptosis, puede haber swelling, lo cual a veces confunde con el antecedente de trauma, etcétera. Entonces, a veces es un poquito simulador el rhabdomiosarcoma. Pero si lo palpamos, va a ser rígido, a diferencia del hemangioma capilar, que es más blando. Entonces, existe una clasificación. Los que saben, no me gusta a mí saturarlos con clasificaciones. Creo que siempre podemos revisar el libro y no hay que ser tan puristas, sino más prácticos. Entonces, existe una clasificación solo para que lo sepan. Lo hicieron los Shields, mis maestros. Entonces, la pueden revisar en su tiempo. Y aquí la tomografía computada nos va a ayudar porque se ve como una masa circunscrita, está extraconal, por eso es que la proptosis es paraxial, se ve homogénea y suele tener una consistencia muy similar a los músculos. Si vemos, siempre comparemos con los músculos, con el globo ocular, cómo se ve esa masa, ¿de acuerdo? Y en este se va a ver un poquito más densa, pero que es importante que a pesar de que se llama rhabdo, no viene del músculo, es un tumor que no es muscular, más bien viene de la grasa orbitaria, ¿de acuerdo?
como para quitar eso de la mente. Y puede erosionar hueso y extenderse hacia el seno, hacia los senos maxilares o frontales. También hay un enhancement con gadolíneo, pero ¿qué es lo que tenemos que preguntar en estos niños? Si nosotros vemos estos niños, ¿qué sería la pregunta de tamaño? Eso va a ser mucho más de un hemangioma capilar. Acuérdense que es la pregunta más importante en niños. Y bueno, también existe el rhabdo con quistes, que se llama rhabdo cavitario. Bueno, el tratamiento generalmente requiere cirugía, sobre todo para diagnóstico, y no se trata de exenterar, porque créanlo, ¿no? A pesar de que el rhabdo o sarcoma suele sonarnos como algo muy maligno, podemos alcanzar buenos grados de curación. No hay necesidad de exenterar. Se quita en la cirugía lo más que se pueda del tumor. Se llama hacer un debulking, quitar la masa lo más que se pueda, lo más que se vea macroscópico, y después vamos a dar quimioterapia y radioterapia, ¿de acuerdo? Entonces, así es como abordamos estos casos. Y en caso de haber metástasis, generalmente la diseminación es hematógena. Obviamente tiene que ser visto junto con un oncólogo pediatra. Y puede haber compromiso linfático cuando hay compromiso de la conjuntiva, los pulmones y los huesos. Estos son los diagnósticos diferenciales. Yo creo que por mucho el más frecuente es el hemangioma capilar, pero pues también se puede confundir con una celulitis orbitaria, con un pseudotumor, aunque el pseudotumor tiene y las celulitis pues tienen dolor temprano, más irritables, ¿vale? Pero son de niños más grandes. Aprovecho para compartirlo en nuestras redes sociales. Ahí, pues, trato yo cuando tengo tiempo de publicar cosas de relevancia a la oncología ocular. Y con nosotros está Fernando Godín, que es un residente igual que nosotros de Bogotá, Colombia, que tiene una cuenta bastante buena, con muy buenos casos, que se llama Oftalmoco de Colombia. Y pues vale la pena que le echen un vistazo a esas dos redes sociales, ¿vale? Eso es todo el día de hoy. Espero que no haberlos aburrido. No sé si tengan alguna pregunta y como siempre está ahí mis datos de contacto y pues a la orden, ¿vale? ¿Qué onda, David? Soy Lucas. Oye, una pregunta. En los hemangiomas capilares, cuando dices tratamiento tópico, me imagino que te refieres al colirio oftalmológico, ¿verdad? Porque creo que como que para dermatológico no hay, ¿o sí? Sí, no, o sea, han intentado propranolol en ungüento. Hay en ungüento, pero sí tópico puede funcionar bien Ya, gracias. en colirio. Yo sí lo intentaría. La verdad es que yo prefiero oral, por mucho, ¿vale? Entonces, mira, nos están desde República Dominicana. Muchas gracias, Manuel. Y pues acuérdense de invitar a todos. Hacemos esto cada 2 semanas desde hace un año. Entonces, si esto aprendemos todos, ¿verdad? Dice doctor Diego Rocati, nos responde la genetista, la doctora Diana Aguilar. Dice, ante todo tipo de sarcoma hay que descartar Li-Fraumeni, es un tumor core para este síndrome. Yo creo que eventualmente hay que verlo desde el punto de vista genético. Y pues bueno, mira, desde Argentina también, muchos saludos y pues me da mucho gusto que estemos aquí todos en un foro abierto. Entonces nos vemos en 2 semanas. No sé si tengan alguna última pregunta o remark antes de que tenemos un poquito de ratito libre. O saludos a la banda. Y pues nada, que tengan bonito fin de semana. Saludos de Chile. Perfecto. Bueno chicos, que tengan bonito fin de semana. Gracias por sintonizar. Hasta luego.